Llevamos décadas cometiendo el mismo error de diagnóstico en toda Latinoamérica, y es evaluar la dislexia únicamente cuando un niño ya está fracasando en la escuela primaria. El sistema se ha vuelto reactivo, obligando a los niños a pasar por meses de rezago antes de validar su dificultad. Pero la neurociencia es categórica. La lectura en primer grado es solo el momento en el que la dificultad se volvió visible. Cuando un niño se enfrenta a la página en blanco a los 7 años, su cerebro ya lleva al menos 3 años enviando señales de alerta silenciosas en tareas que el sistema escolar prefirió ignorar. Y nos han enseñado a normalizar esas lagunas sutiles en el habla bajo la eterna excusa de que cada quien lleva su ritmo. Y así retrasan una intervención que pudo ser lúdica y profundamente transformadora. Hoy le voy a mostrar con absoluto detalle cómo se ven esas señales neurobiológicas tempranas antes de que su hijo haya sostenido un libro con la intención formal de leer. Y analizaremos conductas específicas, medibles y observables que usted puede empezar a notar este mismo mes sin herramientas complejas en la propia sala de su casa. Soy Florel Melaínez, soy logopeda y soy directora clínica de Neuronexos. También vivo en Finlandia, donde observo de cerca un sistema educativo que está bien estructurado y que se toma el tamizaje temprano del lenguaje con una seriedad rigurosa. Esta experiencia, viviendo entre dos culturas, ha cambiado radicalmente la forma en la que pienso, en la forma en la que evalúo y abordo cada caso clínico que entra en nuestra consulta. Así que hoy va a recibir las dos caras de la moneda. La evidencia clínica más robusta y más actualizada y lo que observo al comparar dos sistemas muy distintos que intentan responder a la misma pregunta angustiante que nos hacemos. ¿Está este niño bien encaminado en su desarrollo? Al final de este episodio, usted va a conocer a fondo los marcadores más tempranos del riesgo de dislexia, comprenderá exactamente cómo se manifiestan en el juego cotidiano de su hijo y sabrá qué acciones concretas puede implementar desde esta misma semana. Todo esto sin necesidad de un diagnóstico médico definitivo y sin tener que esperar en una larga lista de espera institucional. Esta semana tuve una videollamada muy especial con mis 3 sobrinas que viven en Brasil. Tienen 3, 2 y 1 año de edad respectivamente. Y mientras conversábamos a través de la pantalla, jugábamos a un juego muy sencillo de rimar las palabras. Gato, pato. ¿Y qué más rima con gato? La mayor, la de 3 años, se reía a carcajadas y ella lo intentaba con mucho entusiasmo. A veces lo lograba y a veces no, a veces fallaba por completo, pero no es nada dramático. Es justo el comportamiento esperado y saludable para su edad. Verlas interactuar fue para mí como ver el milagro del lenguaje emerger en tiempo real y respetando el calendario interno de cada una. Esa escena familiar tan sencilla es en realidad una prueba informal y directa de algo que en mi campo profesional llamamos conciencia fonológica. Esta es la capacidad cognitiva de notar, de aislar y de manipular los sonidos individuales del lenguaje, separándolos por completo del significado real de las palabras. Implica la habilidad para rimar de forma espontánea, para separar las palabras en sílabas dando palmadas rítmicas o para notar de manera intuitiva que la palabra gato y la palabra gusano empiezan con el mismo sonido. Todo esto consiste en jugar de manera flexible con el sonido del habla, no con la representación gráfica de la letra. Y aquí viene el dato científico que sorprende a la gran mayoría de los padres y educadores. Esta habilidad fonológica en la infancia predice la capacidad lectora futura con una precisión significativamente mayor que el conocimiento memorístico del alfabeto escrito. Un niño puede aprender a cantar la canción del abecedario de manera perfecta y puede dominar el nombre visual de las letras y aún así encontrarse en un nivel de riesgo alto de dislexia si la conciencia del sonido que está debajo de esa canción es débil o está fragmentada. Voy a hablarle de un paciente que atendí hace un tiempo en mi práctica clínica y voy a llamarlo Mateo para proteger su privacidad.
Mateo era un niño de 4 años, que él era perteneciente a una familia hondureña muy querida. Llegó a nuestra consulta porque su hermana mayor, una niña extremadamente despierta, muy verbal y comunicativa, le corregía constantemente en todas las frases al hablar. Sus papás estaban muy angustiados, pero estaban también muy desinformados porque pensaban que Mateo era simplemente flojo para hablar y que no ponía el esfuerzo suficiente en sus interacciones diarias. Antes de pedirle a Mateo que reconociera o leyera una sola letra en un papel, le propuse un juego lúdico en la alfombra. Le dije a Mateo que escuchara 2 palabras, sol y col, y le pregunté si sonaban igual. El niño me miró con una expresión de mucha confusión, como que si yo le estuviera pidiendo que me resolviera un problema muy complejo. ¿Qué es lo que pasaba? Él no lograba percibir la similitud acústica entre ambos finales. Aquí algo. Yo, antes de especializarme en logopedia clínica, pasé años valiosos también frente a un aula de clases formal. Di clases de español, de redacción, de estrategias de lectura a nivel universitario, también a nivel secundario. Y durante esa etapa previa viví una infinidad de reuniones de padres de familia donde a un estudiante con severas dificultades lectoras se le describía de manera muy injusta como un alumno que no se esfuerza, que es descuidado o que simplemente no tiene interés por los libros. Lo que sé ahora con absoluta certeza científica y que lamentablemente no sabía en mis primeros años como docente, es que la inmensa mayoría de esos estudiantes no eran descuidados ni carecían de voluntad. Sus cerebros estaban procesando los sonidos del habla de una forma estructuralmente distinta y nadie los había evaluado a tiempo, porque en nuestro entorno cultural a casi nadie se le ocurría evaluar las habilidades auditivas o fonológicas antes de los 6 o de los 7 años de edad, cuando el fracaso escolar ya era evidente. El pequeño Mateo no lograba rimar palabras básicas a los 4 años de edad. Tampoco lograba segmentar en sílabas elementales utilizando palmadas físicas, ni su propio nombre en 2 sílabas. Su hermana mayor, por el contrario, ella hacía ambas actividades lúdicas sin el más mínimo esfuerzo a esa misma edad cronológica. Así que en esa brecha notable en el desarrollo fonológico y no las correcciones constantes de frases ni la supuesta flojera al hablar, era la señal real y preocupante que debíamos atender. Si en esta descripción de la historia de Mateo acaba de reconocer usted alguna de estas conductas similares en su propio hijo, le pido que respire profundamente, porque esto tampoco está constituyendo bajo ninguna circunstancia una sentencia negativa de por vida para su hijo. Esto es única y exclusivamente información clínica valiosa. Obtener esta información tan detallada a una edad tan temprana es un verdadero regalo para el futuro de su hijo. No es un diagnóstico definitivo que deba causarle temor o parálisis. Así que analicemos un poco de ciencia rigurosa explicada de forma muy sencilla. Hay un estudio de 2022 que realizó un seguimiento exhaustivo a cientos de niños desde la edad preescolar y encontró con claridad que el puntaje obtenido en conciencia fonológica a los 4 años de edad predecía de manera directa el desempeño lector en el 2º grado de primaria, con una consistencia estadística notable. Esto ocurría años antes de que los niños iniciaran cualquier tipo de instrucción formal o sistemática de la lectura escrita. O sea que lo que estamos discutiendo hoy aquí no se trata de una simple corazonada clínica o de una moda pedagógica. Estamos hablando de un patrón neurobiológico medible y ampliamente replicado en la investigación científica internacional. Lo que esa evidencia me dice a mí, en términos estrictamente clínicos, es que el sistema educativo lleva décadas buscando y evaluando la dislexia en el lugar equivocado. Hemos estado esperando pasivamente a que un niño experimente el fracaso rotundo y la frustración antes de leer frente a sus compañeros de clase, cuando el indicador del riesgo ya era visible en sus dinámicas de juego cotidianas años antes.
Y eso tiene un nombre específico en la neuropsicología y es déficit de procesamiento fonológico. No representa un defecto de carácter en el niño. No es el resultado de una mala crianza por parte de la familia ni de una falta de estimulación en el hogar. Es una diferencia específica, identificable y biológica en la manera en que un cerebro procesa la estructura sonora profunda del lenguaje humano. Y es, afortunadamente, uno de los marcadores tempranos mejor investigados y más tratables con los que contamos en la actualidad dentro de la logopedia moderna. Más adelante en este episodio le voy a revelar un método sencillo para evaluar este marcador mediante la velocidad, algo que casi nadie le menciona en las consultas habituales y que transformará la forma en que usted observa a su niño jugar. Quiero presentarle ahora un segundo marcador fundamental y voy a serle completamente honesta sobre cómo lo entiendo a nivel personal, porque yo misma he vivido en carne propia una versión muy cercana de este fenómeno cognitivo. Como algunos de ustedes saben, me mudé a Finlandia y aquí estoy experimentando de primera mano la compleja vivencia de aprender un idioma completamente nuevo siendo una persona adulta. Actualmente me encuentro cursando un programa intensivo de finés para profesionales y esto con la meta clara y exigente de alcanzar un nivel B2 en el plazo de 1 año. Hay un momento específico y repetitivo en la dinámica de ese curso que cambió por completo la forma en que les explico este marcador a las familias que visitan nuestra consulta en Honduras. El profesor se para frente a la clase y levanta una tarjeta visual con un dibujo o una palabra muy sencilla. Todos los compañeros en el salón logran pronunciarla en voz alta en menos de 1 segundo. Yo, en cambio, me quedo paralizada por un instante sintiendo con total claridad que la palabra correcta está guardada en algún lugar de mi cabeza. Sé perfectamente que me la sé. Conozco su significado. Pero mi cerebro tarda 2 o 3 segundos extra en encontrar la vía para sacarla por mi boca. Esa brecha temporal, ese desfase frustrante entre reconocer visualmente un concepto y producir físicamente la palabra exacta para nombrarlo, resulta mentalmente agotador de una forma muy difícil de describir si usted no lo ha sentido en carne propia. En el ámbito del desarrollo infantil, este proceso neurobiológico se mide de forma formal y estandarizada. Se denomina denominación rápida automatizada o RAN por sus siglas en inglés. Mide específicamente qué tan rápido y con qué fluidez un niño logra nombrar una secuencia visual de objetos cotidianos, de colores básicos o números que ya conoce a la perfección. Un niño que presenta un retraso o un déficit en la denominación rápida no está confundido en lo absoluto sobre el significado del estímulo. Si ve la imagen de un perro, sabe exactamente qué animal es, qué sonido hace y qué características tiene. Sin embargo, la vía de recuperación léxica en su cerebro, la velocidad de conexión sináptica entre el acto de reconozco esto visualmente y el proceso de aquí está la etiqueta fonológica para decirlo, es sustancialmente más lenta de lo esperado para su edad cronológica. Permítame contarle la historia de otra paciente de nuestra clínica. Esta es una niña de 5 años, sumamente brillante, curiosa y con una memoria asombrosa, capaz de describirle a usted en detalle la alimentación y las costumbres cotidianas de un tiranosaurio rex. Pero cuando la senté y le mostré una lámina con una secuencia lineal y sencilla de imágenes conocidas para que las nombrara lo más rápido posible de izquierda a derecha, su fluidez desapareció. Se trababa constante, retrocedía visualmente en la lámina, utilizaba palabras aproximadas en lugar de las exactas y se autocorregía con esfuerzo notable. Su mamá en la entrevista inicial lo describía como una niña que frecuentemente habla alrededor de las cosas, dando muchos rodeos verbales sin lograr llegar nunca a la palabra exacta que necesitaba en el momento.
En nuestra lectura clínica y pedagógica, ese patrón conductual específico, un vocabulario pasivo muy rico y estructurado, pero un proceso de recuperación léxica lento y trabajoso, constituye una de las señales tempranas más nítidas y evidentes que poseemos sobre el riesgo de desarrollar dislexia en el futuro. Y casi nunca se detecta a tiempo antes de la escuela formal porque a los ojos de un adulto no parece un problema de lenguaje escrito ni hablado. De hecho, suele confundirse con una simple distracción, con timidez o con el comportamiento de un niño que habla mucho, pero que tarda una eternidad en llegar al punto de la conversación. Esto que les comparto no es una simple opinión personal o una percepción subjetiva. Esto es lo que muestra de forma contundente la evidencia científica acumulada. Hay un estudio riguroso que se publicó en el 2021 sobre los predictores tempranos de la alfabetización y este demostró que la velocidad en la denominación rápida, medida con una precisión de los 4 años de edad, constituye uno de los 2 predictores individuales más fuertes y estables del riesgo de dislexia en la infancia, junto con la conciencia fonológica. Y esto se descubrió años antes de que cualquier niño del estudio se sentara formalmente frente a un cuaderno a trazar sus primeras letras. Quiero aportar un dato científico más en este punto porque considero crucial utilizar la neurociencia para aliviar de forma definitiva el pesado lastre de la culpa que cargan las familias. La investigación contemporánea en el campo de la genética conductual, que incluye minuciosos estudios con gemelos criados en entornos diversos, calcula de manera consistente que la heredabilidad de la dislexia del desarrollo ronda entre el 40 y el 60%. O sea, ¿qué significa esto en la realidad cotidiana? Significa que existe un componente neurobiológico y genético real y heredado en la estructura cerebral del niño. No se trata de una simple consecuencia de la falta de estimulación cultural o de que los padres no le hayan leído suficientes cuentos por las noches durante la primera infancia. Claramente, por supuesto, esto no exime en absoluto la tremenda importancia del ambiente familiar y escolar. O sea, un entorno enriquecido, paciente, enfocado en el sonido, puede actuar como un maravilloso amortiguador del riesgo, mientras que un ambiente punitivo o negligente puede agravar considerablemente la dificultad. Pero este dato biológico sí debería liberar del sufrimiento a cualquier padre o madre que se pregunte en la intimidad del hogar, ¿qué habré hecho mal en esta crianza? La respuesta clínica en la inmensa mayoría de los casos es contundente. Usted no hizo nada mal. El cerebro de su hijo simplemente procesa y organiza la información sonora del habla de una manera distinta. Llevamos analizados 2 marcadores biológicos, neurobiológicos fundamentales hasta este momento del episodio: la conciencia fonológica y la velocidad de denominación rápida. Quiero que note algo extraordinario. Ninguno de los 2 marcadores requiere en lo absoluto que su hijo conozca, identifique o trace una sola letra del abecedario. Ambos son perfectamente visibles e identificables en las dinámicas del juego cotidiano en su casa, siempre y cuando usted cuente con la información adecuada sobre qué observar con atención. Aquí es donde quiero invitarle a observar una realidad muy profunda y reveladora desde el lugar exacto donde me encuentro parada profesionalmente, con un pie en América Latina y otro en Europa del Norte, analizando 2 contextos culturales e institucionales completamente diferentes. En nuestra realidad en Honduras, el camino habitual y lamentable que recorre una familia suele ser el siguiente. Es un niño pequeño que ingresa a la escuela primaria y empieza a luchar con sufrimiento inmenso durante todo el primero y el segundo grado para intentar comprender cómo unir las letras en la página. Eventualmente, tras meses de rezago evidente, una maestra detecta la severa dificultad lectora y reporta la situación. La familia va a iniciar entonces un viacrucis burocrático que a menudo se va a extender por muchos meses para conseguir una cita de evaluación especializada.
Y es solo entonces cuando el niño ya tiene 7 u 8 años, cuando un profesional evalúa formalmente la conciencia fonológica o la velocidad de denominación rápida. Para cuando llegue ese momento del diagnóstico tardío, ese niño ya ha vivido 1, 2 o incluso 3 años escolares completos, sumergido en una experiencia de frustración diaria prolongada, de comparación dolorosa con el ritmo de avance de sus compañeros de aula y con una creencia interna devastadora que se va consolidando día tras día en su identidad. La idea de que no soy inteligente o de que soy malo para la escuela. Lo veo constantemente en la práctica clínica. Esa creencia limitante y ese daño en la salud emocional causan a largo plazo muchísimo más estrago en la vida del individuo que la dislexia misma en su estructura neurológica. En Finlandia, el enfoque de la educación y la salud pública es estructural y conceptualmente distinto. Los centros de educación infantil y las escuelas preescolares tamizan de forma rutinaria y obligatoria las habilidades del lenguaje hablado y los predictores prelectores en todos los niños a partir de los 5 años de edad. Esto se realiza como un estándar ordinario de prevención para monitorear el desarrollo saludable de cada alumno y no como una medida reactiva o una referencia especial destinada únicamente a aquellos niños que ya han sido marcados con una dificultad evidente. Las maestras finlandesas reciben una formación universitaria de altísimo nivel que las entrena para detectar estos sutiles marcadores fonológicos dentro de la práctica pedagógica diaria. Cuando un niño muestra señales tempranas de riesgo, recibe de inmediato apoyo terapéutico y pedagógico dirigido dentro del aula regular de forma discreta y lúdica, sin necesidad de que un diagnóstico médico formal sea la llave obligatoria para abrir la puerta de la ayuda institucional. Y quiero ser sumamente precisa y responsable en este análisis comparativo, porque esta contraposición de realidades no tiene el objetivo de afirmar ni superficialmente que Finlandia es un país superior o que las madres o los padres hondureños están cometiendo errores en la crianza de sus hijos. El verdadero antagonista en esta historia social no son las personas, es el sistema estructural e institucional. Nunca las familias y nunca los maestros de escuela que realizan una labor titánica, haciendo lo mejor que pueden con los limitados recursos materiales y técnicos que tienen a su disposición en las escuelas. Lo que veo en consulta me dice a mí con mucha claridad que las maestras hondureñas poseen una intuición, una entrega y una capacidad humana idénticas a las maestras de acá para notar las necesidades de sus alumnos. Lo que no tienen a su disposición en el entorno local de manera estructural es un protocolo de tamizaje temprano estandarizado y obligatorio dentro del calendario escolar del país, ni tampoco una ruta de referencia ágil que no exija a las familias meses o años de angustiosa espera en el sector público o costos elevados en el sector privado. Esta misma semana, en el desarrollo de mi curso intensivo de finés, me ocurrió un incidente muy ilustrativo. La profesora dio una instrucción compleja en voz alta y yo no logré entender qué actividad debíamos realizar en el cuaderno. Y esto no ocurrió porque yo estuviera distraída o porque no tuviera un interés genuino en prestar atención a la clase. Ocurrió simplemente porque mi cerebro adulto aún no ha terminado de construir la vía de conexión rápida para procesar ese patrón fonético tan ajeno a mi idioma nativo. En ese instante exacto experimenté una oleada de frustración interna, un destello de vergüenza frente al grupo y un deseo instintivo de quedarme completamente callada y retraída en mi asiento antes que volver a levantar la mano para preguntar. Eso que yo viví de forma transitoria en un aula de adultos es, en miniatura, una réplica exacta de lo que siente cada día de su vida durante años escolares enteros. Un niño pequeño con una diferencia en el procesamiento fonológico que no ha sido identificada a tiempo. Esto
Es el costo emocional de sentirse intelectualmente capaz, pero lingüísticamente atrapado en un sistema que no comprende su ritmo de procesamiento. Y aquí es donde quiero exponer mi postura clínica más honesta y quizá más incómoda sobre este tema central. La decisión institucional de esperar a que un niño fracase visiblemente en las calificaciones escolares antes de actuar no es una postura científica neutral ni una muestra de prudencia pedagógica. Es una decisión activa que conlleva un costo humano altísimo y ese costo emocional recae por entero sobre la autoestima y la salud mental del niño batallante. Una detección oportuna a los 4 años de edad representa información preventiva y herramientas de juego. Una detección tardía a los 8 años, después de haber escuchado durante semestres enteros la frase "es que sos descuidado" o "es que no te esforzás", ya no es solo intervención del lenguaje. Es un proceso terapéutico de reconstrucción emocional de un daño psicológico que nunca tuvo que haber ocurrido en la vida de ese ser humano. Aportemos un dato estadístico adicional sobre nuestra región. La inmensa mayoría de los diagnósticos formales de dislexia en Honduras y en el resto de Latinoamérica se emiten tardíamente entre el 2º y el 4º grado de escuela primaria. Mi postura profesional ante este hecho es inamovible. Exigir que un niño confirme biológicamente su dificultad, cronificando su fracaso lector en el aula, es, en la práctica, una forma de negligencia estructural por parte del sistema educativo imperante. No es una negligencia de los padres, reitero, sino del sistema político y escolar que no actualiza sus herramientas de prevención. Con esto no le estoy diciendo a usted que debamos etiquetar formalmente o diagnosticar clínicamente con dislexia a un niño pequeño de 4 años de edad. Eso sería irresponsabilidad científica y metodológica que ningún profesional serio haría. Lo que le estoy planteando es que existe una distancia abismal entre emitir una etiqueta diagnóstica prematura y observar el desarrollo con una atención clínica aguda para intervenir de forma lúdica y preventiva desde la primera infancia. Ya lo segundo, no solo es posible, sino que también es una obligación ética que podemos empezar a ejecutar desde hoy mismo. Este cerebro infantil en desarrollo no necesita una etiqueta clínica apresurada que lo estigmatice. Lo que necesita con urgencia es un adulto consciente, entrenado y que observe a tiempo y valide su forma de procesar el mundo. Es momento de bajar toda esta teoría científica directamente a la tierra, a la realidad práctica de su rutina familiar. Al inicio de este episodio yo le estaba compartiendo la experiencia con mis 3 sobrinas en Brasil, de 3, de 2 y de 1 año de edad. Observar sus dinámicas cotidianas es recordar constantemente cómo el lenguaje humano emerge de forma natural a través del cuerpo y la interacción, y siempre respetando el ritmo biológico de cada individuo. La más pequeña, de apenas 1 año, señala con su dedo de forma precisa todo en su entorno antes de poseer la palabra articulada para nombrarlo. La de 2 años ya se encuentra combinando con entusiasmo sus primeras frases estructuradas de 2 y 3 palabras. Ninguna de ellas arrastra un retraso. Cada una transita con salud por su propio calendario madurativo. Y esa mirada de respeto profundo y de observación atenta es exactamente la misma postura que deseo que usted adopte para esta sección práctica de soluciones. Vamos a estructurar su plan de acción preventivo en 3 niveles de intervención muy claros y definidos. El primer nivel. Estas son acciones inmediatas para implementar esta misma semana, sin costo económico y sin depender de la burocracia del sistema. En primer lugar, convierta los trayectos diarios en el carro o los momentos de espera en un espacio lúdico para jugar a rimar palabras. No utilice tarjetas impresas, no utilice pantallas digitales, recurra al lenguaje vivo y real. Utilice frases sencillas como
Veo en la calle algo que rima con la palabra sol. En segundo lugar, juegue a segmentar en sílabas el propio nombre de su hijo o los nombres de los objetos de la cocina, utilizando palmadas físicas consistentes, transformando la estructura de las palabras en un divertido juego de ritmo corporal. En tercer lugar, practique la lectura repetida de un mismo cuento corto que a su hijo le fascine, lea el texto con expresividad y haga una pausa dramática justo antes de pronunciar una palabra que rima, permitiendo y estimulando que su hijo complete la frase de forma espontánea. Y en cuarto lugar, realice una observación discreta en casa. Cronometre de manera sutil, sin ejercer la más mínima presión o exigencia sobre el niño, qué tan rápido y con qué soltura logra nombrar una secuencia visual de 5 imágenes ampliamente conocidas por él como dibujos de sus animales preferidos, de colores básicos o formas geométricas. Anote en su mente con una mirada amorosa y libre de juicios negativos si la recuperación del nombre le exige un esfuerzo notable o si brota de sus labios de forma casi automática. El nivel 2, acciones a mediano plazo para construir de forma sostenida en las próximas semanas y meses. Establezca en la rutina del hogar un pequeño hábito constante y cotidiano. Dedique estrictamente 5 minutos cada noche a juegos centrados exclusivamente en los sonidos del habla antes de dormir. Recuerde que no tiene que hacerlo enfocado en un tiempo de instrucción formal o de lectura formal, ni tampoco en el trazo de letras escritas. El objetivo acá es que usted pueda entrenar la conciencia del sonido puro. Jueguen, por ejemplo, a descomponer las palabras, a crear rimas disparatadas o incluso a identificar el sonido inicial de las cosas con preguntas como ¿cuál es el primer sonido que escuchas en la palabra pelota? Asimismo, agende siempre una cita formal con la maestra de preescolar de su hijo para conversar con apertura. Pregúntele de manera muy específica si ella ha observado algún desfase o alguna lentitud en la velocidad del niño para nombrar objetos comunes durante las actividades escolares o también la participación en los juegos de rimas grupales. Esto en lugar de sentarse a esperar pasivamente a que la escuela sea quien note el problema y lo reporte primero. Si tras estas acciones usted percibe que el procesamiento de su hijo muestra un patrón consistentemente distinto al de su grupo de edad, no postergue la situación, busque una evaluación clínica especializada de forma directa. Usted no tiene la obligación de esperar una referencia burocrática del centro escolar para solicitar una orientación profesional en el ámbito privado. Y el nivel 3. Acciones estructurales y transformaciones que el sistema educativo y de salud necesita implementar con urgencia. Las instituciones de educación preescolar en nuestra región necesitan incorporar protocolos de tamizaje temprano del lenguaje hablado como una práctica estándar, obligatoria y desestigmatizada para toda la población estudiantil. Esto debe realizarse con la misma naturalidad y con la misma periodicidad con la que ya se ejecutan tradicionalmente chequeos ordinarios de agudeza visual o de audición en los primeros años de escuela. Los programas universitarios de formación para los docentes de la primera infancia, todos ellos también necesitan incluir obligatoriamente el estudio profundo de la conciencia fonológica y de la denominación rápida automatizada como contenidos científicos centrales de las carreras y no como simples asignaturas selectivas o como especializaciones de posgrado. Y los canales de referencia clínica deben transformarse para permitir que los padres de familia soliciten apoyo especializado y de forma directa y ágil, eliminando la barrera de que un año entero de esperemos a ver qué pasa sea el primer requisito obligatorio para recibir atención. Esto que les planteo no representa un lujo inalcanzable de la sociedad escandinava,
Es una política pedagógica perfectamente viable y aplicable en la realidad de un colegio privado, en la estructura de una escuela pública o en la dinámica de un consultorio comunitario en Tegucigalpa. En Neuronexos, nosotros hemos diseñado y hemos propuesto alianzas escolares concretas, implementando herramientas de tamizaje de alta calidad científica y plenamente accesibles para nuestro contexto local. En este punto del desarrollo estructural, el factor del bilingüismo también está cobrando una relevancia fundamental que no podemos ignorar. El proceso de adquisición y de aprendizaje de una lengua extranjera moldea activamente la estructura cerebral y optimiza la flexibilidad de las redes neuronales encargadas del procesamiento del habla. Es exactamente por esta razón que la exposición temprana a un entorno bilingüe saludable y equilibrado en la infancia no es algo a lo que los padres deban temer por asociarlo erróneamente con una causa de confusión lingüística. Cuando el riesgo de dislexia se gestiona con el tipo correcto de intervención, con paciencia metodológica y con una exposición auditiva rica, el bilingüismo puede transformarse en una herramienta complementaria de gran valor cognitivo. En nuestra clínica nos inspira profundamente una identidad que une mundos, y eso se refleja de forma hermosa en nuestra mascota institucional, que es el guacamaya escarlata, al que hemos nombrado cariñosamente Papucaya. ¿Sabe usted de dónde proviene ese nombre tan particular? La palabra Papucaya, escrita con la fonética nórdica, significa literalmente loro en idioma finés. Decidimos unir la calidez cultural de nuestro guacamaya hondureño con la palabra finlandesa porque sintetiza a la perfección nuestra filosofía terapéutica. Es una ave hermosa, ya la han visto en todos mis videos, pero que con ella se aprende a comunicar con plenitud en el ambiente correcto, rodeado de los estímulos sonoros y adecuados y respetando en todo momento su propio ritmo biológico de maduración. Eso es exactamente lo que construimos para cada niño que cruza nuestras puertas. La práctica constante de mis aficiones personales, como el ciclismo o el tenis, me ha aportado una lección de vida muy valiosa que aplico diariamente en el terreno de la terapia del lenguaje. Cuando usted se sube a una bicicleta por primera vez, nadie logra dominar el equilibrio perfecto ni realizar un recorrido largo sin tambalearse. El cuerpo se ladea, comete errores de cálculo, se cae un par de veces y necesita que alguien lo sostenga antes de volver a subirse en el pedal. El entrenamiento del procesamiento fonológico en la infancia funciona exactamente bajo el mismo principio neurobiológico. Requiere una práctica diaria, pequeña, constante y guiada con amor, en lugar de una intervención dramática, aislada o tardía. El avance en el cerebro del niño es un proceso silencioso, acumulativo, progresivo. No ocurre por un milagro repentino de un día para otro. Antes de enfocar el cierre de nuestro episodio de hoy, considero fundamental aportarle a usted un contexto científico un poco más profundo y detallado desde la neurociencia moderna. Estoy convencida de que cuando los padres logran comprender con claridad el porqué biológico detrás de las conductas de sus hijos, les resulta muchísimo más sencillo y liberador suprimir de forma definitiva el sentimiento de culpa y de frustración en la convivencia diaria. Los avanzados estudios de neuroimagen funcional realizados durante la última década demuestran de forma fehaciente en los cerebros de las personas con dislexia del desarrollo, determinadas áreas corticales ubicadas específicamente en el hemisferio izquierdo demuestran un patrón de activación metabólica y funcional distinto al promedio.
Nos referimos concretamente a las redes neuronales encargadas de procesar el componente sonoro del lenguaje y de conectar de forma fluida ese sonido con su correspondiente representación visual o gráfica en la lectura. Quiero recalcar esto con la mayor firmeza clínica posible. Este patrón neurobiológico alternativo no constituye bajo ninguna circunstancia una falla en la integridad del cerebro, un daño neurológico irreversible o ni tampoco un indicador de inferioridad cognitiva. Es, en el sentido más estricto de la ciencia, una variante neurodivergente específica en el procesamiento de la información lingüística. Y aquí es donde debemos poner sobre la mesa un dato científico trascendental que la medicina y la escuela omiten mencionar con demasiada frecuencia en las reuniones informativas. La dislexia no guarda absolutamente ninguna relación estadística ni causal con el nivel de inteligencia global del individuo. Los estudios neuropsicológicos internacionales son unánimes, son consistentes en este principio básico. Un niño puede poseer una capacidad de razonamiento verbal extraordinaria, una agilidad mental sobresaliente para resolver problemas lógicos y una comprensión conceptual y abstracta verdaderamente excelente, pero al mismo tiempo presentar una dificultad neurobiológica medible, específica y localizada para procesar con rapidez los sonidos más finos del habla. Estamos hablando de sistemas cerebrales y de redes sinápticas completamente independientes dentro de la arquitectura de la mente humana. Y esa es la razón científica exacta por la cual un niño puede sonar sumamente maduro, despierto y elocuente al entablar una conversación hablada con usted, pero al mismo tiempo manifestar de forma paralela todas las señales de riesgo fonológico temprano que hemos enumerado en este bloque. Esto que les detallo no es una suposición teórica ni una simple opinión. Esto es lo que muestra la evidencia científica rigurosa. Comprender este hecho transforma por completo la naturaleza de la conversación y el clima emocional dentro del hogar. Nos permite migrar del reclamo doloroso y desconcertado de ¿por qué te cuesta tanto unir estas letras si eres un niño tan inteligente?, hacia una postura de apoyo madura y empática que afirma: esto que experimentas es una diferencia específica en la forma en la que tu cerebro procesa los sonidos y afortunadamente cuenta con una ruta terapéutica lúdica y eficaz para acompañarte. Para finalizar este recorrido por el desarrollo infantil, quiero compartirle la historia de un último paciente que marcó profundamente nuestra visión en la clínica. Este era un niño de 6 años y medio que fue referido a nuestro servicio de logopedia tras haber transitado por años escolares completos de intensas dificultades y de rezago en el aprendizaje de la lectura. Cuando nosotros finalmente tuvimos la oportunidad de realizarle una evaluación exhaustiva, integral en Neuronexos, los resultados de las pruebas estandarizadas de conciencia fonológica y de velocidad de denominación rápida se ubicaron significativamente por debajo de los rangos esperados para su grupo de edad cronológica. Eran marcadores clínicos claros que, al analizar minuciosamente la historia de su desarrollo y las entrevistas retrospectivas con su familia, casi con total certeza científica ya se encontraban plenamente presentes y habrían sido perfectamente observables desde que el niño tenía apenas 4 años de edad. 2 años enteros llenos de honda frustración cotidiana en el aula, de verse sometido a la dolorosa comparación con el ritmo de lectura de sus compañeros y de ir construyendo en la intimidad de su mente la falsa y dañina creencia de que él no servía para los estudios, pudieron haber sido
transformados por completo. Pudieron haber sido, en cambio, 2 valiosos años de estimulación fonológica tranquila, lúdica, dirigida y oportuna en el hogar y en la consulta. La diferencia fundamental y decisiva entre el sufrimiento que experimentó este niño y la experiencia de otros pacientes que afortunadamente sí lograron llegar a tiempo a nuestro servicio no residió en la gravedad biológica de su dislexia ni en sus capacidades intelectuales innatas. La única e irrefutable diferencia fue el momento exacto en que un adulto consciente en su entorno decidió detenerse a observar con mucha atención. Recopilemos y unifiquemos toda la información esencial que hemos compartido en el espacio de hoy. La dislexia del desarrollo no es un problema exclusivo de lectura que aparece mágicamente como una sorpresa desagradable en el primer grado de la escuela primaria. Es un conjunto de diferencias neurobiológicas medibles en el procesamiento del lenguaje. Están localizadas específicamente en la conciencia fonológica y en la velocidad de denominación rápida. Estas resultan plenamente visibles a través de las conductas de juego cotidianas antes de que su hijo sostenga un libro con la intención formal de descifrar un texto. Los juegos espontáneos de rimas, las dinámicas rítmicas de aplaudir las sílabas de las palabras y los chequeos caseros y sencillos sobre la fluidez al nombrar objetos conocidos no constituyen únicamente actividades tiernas o pasatiempos infantiles para rellenar la tarde. Son una ventana científica abierta de par en par que nos revela cómo el cerebro de su hijo está organizando, está procesando ahora mismo a los 3, a los 4 o a los 5 años de edad. Y si al escuchar el relato de estos casos clínicos y la descripción de estas conductas, sintió en algún momento que el pecho se le apretaba por la angustia o por la incertidumbre, porque los ejemplos le sonaron familiarmente cercanos a la realidad de su propio hijo, quiero que también escuche las siguientes palabras con absoluta claridad y convicción en su mente. Detenerse a notar estas señales de riesgo de forma temprana no representa bajo ninguna circunstancia un fracaso de su parte como madre, como padre o como cuidador. Es exactamente todo lo contrario. Es una muestra inmensa de amor responsable y de lucidez protectora. La inmensa mayoría de nuestras familias en el entorno cultural nunca llega a tener la oportunidad real de notar estas sutilezas del desarrollo de forma tan oportuna, simplemente porque el sistema social nunca les brindó la información necesaria sobre qué debían buscar con atención en la conducta de sus niños. Ahora, a partir de hoy, usted sí cuenta con esa herramienta en sus manos. Y no es culpa suya en absoluto no haber contado con este conocimiento científico antes de este día, pero hoy sí lo sabe, ahora sí lo sabe. Si alguna de estas conductas de procesamiento que he descrito a lo largo de este episodio le resonó profundamente al observar a su niño en casa, quiero recordarle que en Neuronexos, en nuestras instalaciones en Tegucigalpa, nos especializamos precisamente en evaluar con calidez y con rigor científico cada uno de estos marcadores prelectores: la conciencia fonológica, la denominación rápida automatizada y el perfil de riesgo temprano, muchísimo antes de que sus hijos ingresen a la escuela primaria. No tiene la necesidad de esperar a que la escuela emite una boleta de calificaciones negativa o una referencia formal para iniciar esta conversación preventiva con nosotros. El enlace directo para agendar un espacio de consulta o de orientación especializada con nuestro equipo clínico se encuentra disponible ahora mismo en la descripción detallada de este video. Y si este contenido formativo le aportó valor y claridad mental para acompañar el desarrollo de su hijo, de su familia, le invito a suscribirse a este canal. Cada semana
Me encargo de traer hasta usted lo que dictamina la evidencia científica más sólida del mundo y lo que observo diariamente al vivir y ejercer la logopedia entre dos sistemas educativos tan profundamente diversos. Da respuesta a una misma pregunta que le inquieta en este mismo momento. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.